Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. 10 de abril de 2022, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. La celebración del Domingo de Ramos es la puerta de entrada al misterio de la Semana Santa. Su nombre completo es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, porque encierra estos dos aspectos: la conmemoración de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, pero también, a través de las lecturas de la misa, entre las que destaca la Pasión, se promueve el encuentro con Jesús sufriente, de especial utilidad para aquellos fieles que no puedan participar de la liturgia del Viernes Santo. Las lecturas de este domingo son: en la procesión de entrada se hace la lectura de Lucas 19, 28 al 40. Ya en la misa, la primera lectura está tomada de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y el evangelio tomado de San Lucas, capítulo 22, versículo 14, hasta el 23, versículo 56. La celebración comienza con la procesión de entrada. Reunidos en el lugar dispuesto, se lee el pasaje del Evangelio que nos narra la entrada de Jesús en Jerusalén antes de sufrir su pasión. En este ciclo, el pasaje se extrae del Evangelio de Lucas 19, 28 al 40. La cita del Salmo 118, 26 dentro del relato del Evangelio coloca la atención en la realeza de Jesús. Una realeza, sin embargo, simbolizada con su entrada sobre un humilde asno. Hay algo de irónico en el relato. Las entradas de los grandes reyes implicaban cabalgaduras espectaculares. Jesús, ya desde la tradición más antigua representada por Marcos, entra a imagen de la profecía de Zacarías 9:9, montado en un burro. La primera generación cristiana descubrió muy pronto en este Mesías humilde al siervo sufriente que brillará en la primera lectura de la misa, cargando con nuestros sufrimientos. La realeza de Jesús no se afinca en el poder de las armas, sino en el servicio humilde. No hace alarde del uso de la violencia, sino que la era mesiánica, esa que inaugura el misterio de la pasión, cuyo memorial comenzamos a celebrar hoy en la liturgia, será una era de paz, en el más genuino sentido del shalom bíblico, un tiempo de vida plena lograda por la entrega de aquel que no rehuyó el conflicto, sino que lo asumió, aunque éste terminara conduciéndolo a la muerte violenta. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. El segundo Isaías, un profeta que predicó en tiempos del exilio en Babilonia y que está en los capítulos que van del 40 al 55 del libro de Isaías, contiene una sección que es conocida como los Cánticos del Siervo. Un fragmento del tercer cántico se presenta hoy como primera lectura. En estos cánticos, el profeta, que al mismo tiempo es poeta, habla de un siervo de Yahvé que promoverá el derecho y la justicia, y como parte de su misión deberá sufrir por fidelidad a Dios. Entre los judíos permanecía la incógnita de quién sería este siervo al cual el profeta se refería. Incluso el Nuevo Testamento nos cuenta de los problemas de interpretación que estos textos suscitaban. Son tan bellos que cuesta trabajo no querer averiguar a quién se refería el profeta. Así nos lo dice Hechos 8, 26 al 40. Por eso, aunque lo más fácil era pensar que el siervo de Yahvé era otra manera de referirse al pueblo elegido, muchas personas pensaban que el texto se refería a algo más hondo, porque muchas de las imágenes usadas por el segundo Isaías desbordan la realidad concreta para lanzar la mirada y el corazón hacia una realidad mayor. De manera que los seguidores de Jesús, después de que Él murió y resucitó, encontraron en estos cánticos un apoyo fuerte para expresar su fe en el mesianismo de Jesús. El tercer cántico muestra al siervo como un discípulo fiel, con el oído siempre abierto a la palabra de Dios. De ahí está extraída nuestra lectura.
Ha recibido de Dios la misión de consolar al abatido, ofrecer palabras de aliento a quienes sufren. Su tarea, sin embargo, no será sencilla. Él mismo deberá enfrentar sufrimientos e injurias. Ante esta violencia que se cierne en su contra, el siervo resiste las agresiones, no se deja vencer por la hostilidad que enfrenta. Lo que podría ser interpretado como cobardía es en realidad una muestra de coraje, porque la fuente de esta fortaleza se halla en el Señor. Por eso su resistencia es comparada con la dureza de una roca. Era inevitable que las primeras comunidades cristianas vieran en este siervo una imagen de la resistencia de Jesús ante los sufrimientos y su inquebrantable esperanza en Dios. Esta confianza inquebrantable de Jesús queda reflejada también en el Salmo 21, que inspiró los últimos momentos de Jesús, pero que lejos de ser una oración desesperada, es una plegaria que proclama la cercanía de Dios en el momento de la angustia e invita a la comunidad de los fieles a reconocer su acción salvadora. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. La segunda lectura del Domingo de Ramos es, en los 3 ciclos litúrgicos, un hermoso himno de las primitivas comunidades cristianas, que fue rescatado por San Pablo en la carta a los Filipenses. Se trata de un resumen del misterio pascual, desde el abajamiento del Verbo eterno del Padre, que toma carne de nuestra carne y se hace uno de nosotros, hasta su exaltación a la gloria, pasando por su muerte violenta en la cruz. En términos poéticos, el himno canta el misterio de Jesús como un misterio que va de la humillación a la exaltación. El primer bloque de este himno, bajo expresiones diversas, la condición divina del Mesías, su renuncia a las prerrogativas que de ella se desprenden, su condición de siervo, su muerte, resalta la humanidad de Jesús, una humanidad fuera de toda duda. No se trata de un Dios que se disfraza temporalmente de ser humano, sino un misterio de encarnación llevado hasta sus últimas consecuencias, una configuración plena del Mesías con la humanidad común, incluso en el extremo de enfrentar la muerte. Se trata de un proceso de descenso a la condición humana, de un acto extremo de solidaridad con el género humano. Por eso la palabra fuerte de esta primera parte del poema es el sustantivo griego kenosis, abajamiento, vaciamiento, anonadamiento. El himno no deja lugar a dudas. Es la obediencia de Jesús al proyecto del Padre la que explica el misterio de su humillación y de su muerte. Más allá de las amenazas externas y de los factores humanos y sociales que contribuyeron a la muerte de Jesús, la segunda lectura echa una mirada honda a las causas últimas. Jesús es un cumplidor de la voluntad del Padre. Es esta la actitud que lo define. Esta obediencia de Jesús da pie a la segunda parte del himno. El Padre reivindica a su Hijo fiel, lo exalta con la resurrección. Entre el abajamiento y la exaltación, entre el descenso y el ascenso, hay una relación causal. No son factores separados el uno del otro, sino que la acción divina que glorifica a Cristo es la confirmación de un estilo de vivir, la manifestación de qué tipo de persona le es agradable al Padre. Resalta la nueva denominación de Cristo. Él es el Kyrios, el Señor, un título que el Antiguo Testamento griego reservaba para traducir el nombre de Yahvé. Ante este hecho asombroso, el himno cierra con una genuflexión cósmica que refleja el asombro de toda la creación ante el hecho salvífico que celebramos en la Semana Santa. Jesús inclinó la cabeza. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 22, versículo 14, hasta el capítulo 23, versículo 56. La proclamación de la Pasión según San Lucas es el centro de la liturgia de este Domingo de Ramos. Sea que vaya a ser leída únicamente por el presidente de la celebración o que la lectura vaya a ser realizada con la intervención de más actores, no hay que perder de vista que es el único domingo del año en que esta pieza literaria y teológica de conjunto es proclamada a toda la asamblea. Me referiré a las diferentes escenas del texto de Lucas en una grabación aparte. Resalto ahora solamente que para entrar correctamente a este relato largo, hay que hacerlo más que con una lectura, con una meditación orante. Lucas concibió su relato de la pasión según el modelo de Emaús. Él mismo nos explica las Escrituras y hace que nuestros corazones ardan, hablando de Jesús.
Hay una gran delicadeza en Lucas al referirse a Jesús, por eso suprime algunos elementos humillantes. No hay flagelación, por ejemplo, en este relato, o excesivamente penosos. Es Lucas, sin embargo, el que con mayor claridad expresa que la muerte de Jesús no será el resultado del combate entre algunas personas malas y un profeta indefenso, sino la culminación, el combate definitivo entre el Mesías de Dios y las fuerzas del mal. Sostenido por la fuerza de Dios, Jesús sale vencedor en esta guerra, como modelo para la batalla contra el mal que cada cristiano y cristiana deberá enfrentar en su vida. El relato de Lucas nos permite acercarnos a la pasión tal como fue vivida desde la interioridad de Jesús. Vemos la agonía interior por la que pasa en la oración en el huerto, miramos el trato amistoso que ofrece aquel que llega a traicionarlo, cura al soldado que hiere a Pedro, mira a Pedro y se le conmueve el corazón, anima a las mujeres que permanecen a su lado hasta el final y hasta perdona a su compañero de sufrimiento, el ladrón que pende al lado de su cruz. Al final de su vida no es un grito de miedo o de impotencia el que escapa de sus labios, sino la serena plegaria que los judíos recitaban todas las tardes: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta aquí los comentarios de las lecturas. Voy a enviar también una grabación con algunas frases sobre la pasión del Señor. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia, nuestro misal, hacemos una lectura sosegada, pausada en oración de los textos y pasen a la segunda grabación, que es explícitamente sobre la pasión del Señor.